Ella no levantó la vista cuando la dejaron allí. La cortina de piel se cerró con un susurro detrás del último anciano, dejando solo la luz del fuego y el silencio en la oscura cabaña. La muchacha estaba sentada en el borde de la cama, si así se le podía llamar, donde se habían colocado cuidadosamente pieles suaves sobre esteras tejidas. Ella todavía llevaba el sencillo vestido que le habían dado en el puesto de avanzada, el suyo roto y quemado junto con el carro de su padre. Sus manos temblaban en su regazo, marrones por el polvo, agrietadas por el viaje. Ella no se secó las lágrimas. No eran del tipo que se detenían fácilmente. Afuera, los tambores se habían silenciado. La fiesta de bodas había terminado. Pero por dentro, el peso de lo que acababa de ocurrir le oprimía el pecho como una piedra. Ella fue un regalo. No, una ganga. Una niña colona entregada a un guerrero apache para mantener la paz después de un invierno de derramamiento de sangre. No te resistas, había dicho el magistrado. Eres joven. Sobrevivirás. Pero sobrevivir no significaba vivir. Sus zapatos todavía estaban puestos. Polvoriento y deshilachado. El cuero estaba tan rígido por los cruces de ríos y las colinas rocosas que apenas se doblaba. Ella no se atrevió a quitarlos. Ella no se atrevió a moverse en absoluto. Y entonces entró, silencioso como la nieve. El guerrero, su marido. No dijo nada, simplemente se detuvo cerca de la entrada, con los ojos ilegibles. No era tan viejo como ella temía, no tenía cicatrices y no era cruel. Era alto, de hombros anchos, con cabello negro atado en el cuello y una banda de cuero rojo que le rodeaba la frente. La miró, no a su cuerpo, no con hambre, sino a su rostro. Y eso de alguna manera hizo que fuera más difícil respirar. Ella no pudo detenerse. Lo siento, susurró. Sé que no soy lo que querías. Sé que no lo soy. Su voz se quebró. No soy bonita. No se movió durante mucho tiempo. Luego, sin decir palabra, avanzó. Ella se estremeció, pero él no la agarró por los brazos ni por la cintura. Se arrodilló ante ella como si fuera lo más natural del mundo, y sin decir palabra, tocó los cordones de su zapato derecho. Ella se quedó congelada mientras él desataba los nudos endurecidos. El cuero se desprendió con un jadeo seco, y su pie, rojo, ampollado, sucio, tembló a la luz del fuego. Aún sin hablar, cogió un paño, lo sumergió en un recipiente que había junto a la cama y comenzó a lavarle el pie suavemente, una pasada a la vez. Él no levantó la mirada, no le preguntó nada, ni siquiera buscó su agradecimiento, simplemente mantuvo la cabeza gacha y su toque reverente. Cuando terminó, dejó el paño a un lado, se puso de pie y se giró para atender el fuego, dejándole espacio. Pero no podía dejar de mirar la huella húmeda que su pie había dejado en el suelo. Nadie le había lavado los pies antes. Nadie jamás la había hecho sentir sagrada. Ella no durmió esa noche, ni siquiera cuando el fuego se redujo a brasas y el viento afuera se calmó hasta convertirse en un zumbido bajo. Las pieles que tenía debajo le ablandaron los huesos. Pero su mente corría, enredada con preguntas que no podía hacer. El guerrero había colocado una segunda manta cerca. Sin tocarla de ella, pero lo suficientemente cerca como para poder oír su respiración, lenta y uniforme. No había intentado hablar ni había intentado tocarla. Él simplemente existía allí como una montaña, firme e inquebrantable. Cuando llegó la mañana, ella esperaba órdenes, exigencias, reglas sobre lo que una esposa debía hacer. Pero se fue sin decir palabra, dejando que la solapa cayera suavemente y se cerrara tras él. Se sentó durante horas, sin saber si debía seguirlo o quedarse quieta. Finalmente entró una niña de su misma edad, llamada Apache, de suaves ojos marrones y una trenza en la espalda. Ella no dijo nada, pero le entregó una prenda doblada hecha de suave piel de ciervo y le señaló suavemente su vestido. La muchacha colona, que todavía pensaba de sí misma de ese modo, aunque su antigua vida había desaparecido, dudó. ¿Tengo que usar esto? Ella preguntó apenas en un susurro. La niña no respondió, solo sonrió un poco y se fue. Esa tarde, regresó. No había comido, no se había movido mucho, pero finalmente se había puesto la piel de ciervo,
y de alguna manera se sentía como si se estuviera deshaciendo de algo podrido. El guerrero entró sosteniendo un cuenco de madera lleno de algo que humeaba. Frijoles, calabaza, hierbas. Se lo ofreció sin hablar, sentándose frente a ella mientras comía. Ella apenas podía tragar bajo su mirada, pero él no parecía juzgarla. Él solo observaba con silenciosa intensidad, como tratando de comprender algo sin palabras. Al final, ella se quebró. «¿No me quieres aquí, verdad?» Su voz tembló. «Esta no fue tu elección». Aún así, no dijo nada. Pero esta vez, sus ojos no apartaron la mirada. Metió lentamente la mano en la bolsa de cuero que llevaba en el cinturón y sacó algo. Una hilera de pequeñas piedras talladas, pulidas por el tiempo y cálidas por su cuerpo. Lo dijo en la palma de su mano. «Mi hermana usó esto antes de su boda», dijo finalmente. Su voz era baja y profunda, como el viento a través de las paredes de un cañón. «Ella murió el invierno pasado». Ella miró hacia las piedras. Tenían forma de guijarros de río, pero estaban pintados con patrones finos y simples. «¿Por qué dármelo?», ella preguntó. «Ni siquiera me conoces». Hizo una pausa y luego dijo: «Aún no». Eso fue todo. Él se levantó de nuevo, salió y la dejó sosteniendo el collar en una mano que ya no parecía suya. Esa noche lo colocó en la cama a su lado, entre ellos, y durmió por primera vez desde que el mundo había cambiado. 3 mañanas más tarde, se despertó y encontró a las mujeres del pueblo reunidas afuera de la cabaña, hablando en voz baja y llevando fardos de plumas de tela roja y ramitas de flores. Su marido, cuyo nombre aún no podía pronunciar en voz alta, no estaba a la vista. Pero la muchacha de la trenza larga regresó, esta vez no con ropa, sino con un propósito. Le hizo un gesto a la muchacha colona para que la siguiera y, sin saber por qué, ella obedeció. Caminaron por el pueblo, pasando junto a chozas bajas y fogatas humeantes, junto a ancianos con rostros arrugados como corteza y junto a niños que se asomaban detrás de cestas. Ella sintió todas las miradas sobre ella. Cuando llegaron al claro junto al río, las mujeres la rodearon. Ninguno de ellos hablaba su idioma, pero no lo necesitaban. Le ofrecieron un recipiente poco profundo con agua, en el que habían colocado algo fragante y verde. Una mujer le hizo un gesto para que se lavara la cara. Otra le peinó el cabello enredado con dedos suaves. Un tercero pintó una línea a lo largo de su cabello con una mezcla de arcilla roja y aceite. Ella no entendió lo que estaba sucediendo hasta que vio la tela suave y carmesí cosida con hilo color hueso desplegada ante ella. Un vestido, uno ceremonial, no para trabajar ni para cazar ni para dormir. Ella tartamudeó, confundida. «¿Por qué? ¿Por qué me vistes así?» Pero una vez más, la respuesta llegó en miradas, no en palabras. Mientras la ayudaban a ponerse la prenda, se dio cuenta de que esta era su versión de una boda. Una verdadera, no un intercambio de manos entre hombres blancos enojados y guerreros estoicos, no un tratado firmado en las sombras. Esto era para ellos. Para ella, para él. La estaban acogiendo, no entregando. La sobresaltó y luego rompió algo en su interior que había estado congelado desde que llegó. Cuando la llevaron de regreso a través del pueblo, tenía las mejillas húmedas. En la cabaña lo esperaba, recién lavado, vistiendo una nueva piel de ciervo que se ajustaba a su cuerpo como una armadura. Su largo cabello estaba atado detrás de su cuello con un cordón rojo. Los ancianos estaban cerca. Cuando la vio, no la miró fijamente, no sonrió, no apartó la mirada. Él inclinó la cabeza una vez respetuosamente, como si supiera lo pesado que era el momento para ella. Uno de los ancianos pronunció algunas palabras en apache, lentas y rítmicas. Luego colocó un bastón tallado entre ellos. Ella no entendió las palabras, pero entendió el gesto. Da un paso al frente y ahora ambos serán parte de esto. Y ella lo hizo. Sus pies descalzos cruzaron la línea y sus manos temblaban. Él los alcanzó, los sostuvo, no fuerte, no posesivamente, solo lo suficiente para que ella no se sintiera sola. Cuando el anciano terminó de hablar, los aldeanos dejaron escapar un suave murmullo de aprobación y luego los dos se quedaron en silencio nuevamente. Esa noche, ella se sentó en la cama, esta vez sin llorar,
pero insegura. Y de nuevo se arrodilló. Sin decir palabra, tomó sus pies entre sus manos y desató las cuerdas de cuero, limpiando el polvo que se había acumulado durante su temblorosa caminata por el pueblo. Su tacto era suave, reverente, como si estuviera hecha de seda. Cerró los ojos y por primera vez no se sintió fea. Ella no sabía cómo actuar estando casada. En su mundo, las esposas doblaban la ropa, tenían hijos y mantenían la cabeza gacha durante la cena mientras sus maridos hablaban de negocios y política. Pero aquí, nada parecía igual. No había mantelería, ni salón, ni bancos los domingos, solo esteras tejidas, cuencos tallados, fuegos que nunca se apagaban y gente que se comunicaba más con miradas y ofrendas que con declaraciones. Su marido, este guerrero apache, que no la había tocado sin propósito o permiso, la trataba menos como una esposa y más como una invitada, aún decidiendo si quedarse. Esa mañana le trajo bayas en una taza de madera tallada y la dejó a sus pies con un gesto de la cabeza. Más tarde, cuando fue al río a lavarse, se giró y lo encontró colocando tranquilamente un fino chal tejido sobre una roca cercana en caso de que tuviera frío. Él no dijo nada, simplemente se alejó nuevamente. Pero algo estaba cambiando dentro de ella. No es que se estuviera enamorando, todavía no, pero la fortaleza que había construido dentro de su pecho ya no era tan alta. Él no había pedido nada, no había exigido nada, ni su obediencia, ni su tacto, ni siquiera su gratitud. Pensó en el modo en que el hombre que había organizado su negocio, un hombre del consejo municipal, había escupido las palabras: «Esto los mantendrá fuera de nuestra tierra». Como si fuera un pago de sangre, como si no tuviera nombre. Pero este hombre, este apache, ni siquiera parecía necesitarlo de ella. Él tenía su propio nombre, por supuesto, Nantón, pero nunca la obligó a decirlo. Esa noche, sentada cerca del fuego afuera de su cabaña, lo observó mientras tallaba algo en una tira de corteza, con el ceño fruncido por el pensamiento y los dedos moviéndose con lenta precisión. Ella no preguntó qué estaba haciendo, solo observó. Y luego, después de lo que parecieron horas, él levantó la vista y dijo su nombre suavemente, la primera vez que lo pronunciaba. Tal vez eso sea todo, como si hubiera estado saboreando ese sonido en su mente durante días, y solo ahora se atreviera a decirlo en voz alta. Ella parpadeó. «¿Sabes mi nombre?» Él asintió una vez y no dijo nada más. El fuego crepitó entre ellos. Más tarde, en la tranquilidad de su refugio, ella se quedó acostada de lado, sin tocarlo, pero consciente de cada respiración que tomaba. «Pensé que me odiarías», susurró en la oscuridad. «¿No pediste esto?» «Yo tampoco». No hubo respuesta. Solo el ritmo de la luz del fuego contra las paredes de la cabaña y el sonido constante de su respiración. Pero cuando se dio la vuelta lentamente, vacilante, lo vio acostado allí, todavía despierto, con los ojos abiertos, mirándola sin juzgarla. Su mirada no tenía piedad. No tenían expectativas, solo presencia. Ella no volvió a hablar, y él tampoco, pero el silencio entre ellos ya no se sentía vacío. Se sentía pleno, como si las palabras pudieran arruinar algo sagrado que estaba echando raíces. Esa noche, cuando por fin pudo dormirse, lo hizo sin lágrimas. Y cuando despertó, sus zapatos ya estaban limpios y colocados junto a la puerta. Maya había empezado a notar que las mujeres la miraban, no con malicia ni con desdén, sino con una silenciosa paciencia. Ella no sabía qué responder. No la apresuraron, no se agolparon, pero cada vez que ella iba a buscar agua o salía, captaba sus miradas y pequeños asentimientos. Ni saludos, ni invitaciones, solo agradecimientos, como si la vieran, realmente la vieran, y estuvieran esperando a ver qué haría con esa visibilidad. Esa mañana, Nantan partió antes del amanecer. No le explicó a dónde iba, solo le entregó un pequeño bulto envuelto en piel y le hizo un gesto hacia el hogar, donde esperaban brasas frescas para ser alimentadas. Ella esperó hasta que él se fue antes de abrirlo. Dentro había tortas de maíz envueltas en tela, una tira de carne ahumada y un pequeño peine tallado, claramente demasiado delicado para su uso. Parecía algo tallado con cuidado, tal vez para una hija, tal vez para una hermana. Pero ahora era de ella. Y así, comenzó a cepillarse el cabello nuevamente.
Ella no hizo mucho más ese día. Barrió el polvo alrededor del fogón, enjuagó una manta en el río y ayudó a una niña que había dejado caer su muñeca. No fue hasta que el sol alcanzó su punto más alto que apareció la mujer mayor. Alta, envuelta en capas de tela del color de la arena y la piedra, entró en la sombra de Mai sin previo aviso. Su rostro estaba surcado de arrugas pero tranquilo, y sus ojos oscuros estudiaban a Mai como un rompecabezas. «Soy Nasa», dijo. Su voz no era dura, pero tampoco suave. «Ahora vives con Nantón». Mai asintió lentamente. «Sí, lo hago. Comes nuestra comida y duermes en nuestro refugio». Otro asentimiento. «Aún no caminas entre nosotros». Esto hizo que Mai se congelara, no de miedo sino de vergüenza, porque era verdad. Ella había existido entre ellos como un fantasma vestido de piel blanca y lleno de culpa. «No sé qué me está permitido hacer», admitió Mai. «¿O quién soy aquí?» Nasa no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó algo de la bolsa que llevaba en la cintura, una especie de lazo con cuentas, y lo extendió. «Mañana te sentarás en el círculo con las mujeres, si quieres». Ella colocó el lazo en la mano de Mai. Era suave y cálido por el sol. «Nadie te pedirá que hables, pero si callas demasiado tiempo, tu corazón se secará». Luego se alejó. Mai contempló las cuentas en su palma, sus colores terrosos y suaves. No sabía qué era el círculo ni qué se esperaba de ella. Pero una cosa sí sabía, no era una orden. Era una puerta. Esa noche, cuando Nantan regresó, colocó un conejo fresco sobre la mesa y se sentó frente a ella. Ella quiso contarle sobre la mujer, el círculo, las cuentas, pero en lugar de eso, levantó el peine. «Gracias», dijo. «Es hermoso». Él sonrió. Apenas, pero era real. «Era de mi madre», dijo. Luego, después de una pausa, «ahora es tuyo». Ella lo sostuvo más fuerte. Algo en su pecho parpadeó. Esa noche, cuando se acostó a su lado, no se acurrucó. Ella se giró hacia él y le susurró: «Si me siento con ellos, me dejarán pertenecer». Él no abrió los ojos, pero respondió: «Solo si así lo decides». El sol de la mañana era suave, de esos que no presionan, sino que invitan, y Mai estaba afuera de la cabaña, sosteniendo el lazo de cuentas que Nasa le había dado. Sus dedos temblaban, no de frío, sino de algo más profundo, el tipo de miedo que surge cuando estás a punto de salir de la invisibilidad. Nan había ido otra vez diciendo solo North Trail 2 días. Eso significaba que ahora era su elección. Sin traductor, sin presencia silenciosa a su lado. Solo Mayo y el círculo que ella no entendía. Aún seguía la risa distante de los niños y el olor del laberinto en dirección al extremo oriental del pueblo, donde las mujeres se reunían bajo un árbol bajo. Se sentaron en círculo, con las piernas cruzadas, ocupados con sus tareas, ensartando cuentas, moliendo hierbas, retorciendo fibras para hacer cuerdas. Nadie levantó la vista cuando ella llegó, pero sintió que lo notaban. Sintió que el silencio la envolvía como el viento alrededor de una piedra. Mayo dudó al borde. Por un segundo, sus pies no se movieron. Pero entonces una niñita, de unos 5 años aproximadamente, con 2 trenzas y fuego en su sonrisa, se puso de pie y caminó. Ella tomó la mano de Mai y tiró de ella sin decir palabra. El círculo se abrió y Mai entró. Sin ceremonias, sin presentaciones, solo un espacio hecho para ella y el calor de cuerpos que habían aprendido a sobrevivir apoyándose juntos. Nasa estaba allí, por supuesto, y junto a ella, una mujer más joven, cuyos ojos se dirigieron con curiosidad a la piel pálida de Mai. Otro ofreció un uso de hilo. Fue un movimiento simple, pero Mai lo tomó con reverencia. Ella nunca había hilado hilo antes, no de esta manera, pero sus dedos recordaron viejos hábitos. Remendar vestidos, arreglar calcetines, trenzar el cabello de su madre, movimientos diferentes, mismo cuidado. Después de un rato, una voz tranquila a su lado dijo: «Soy Tiba». Mai echó un vistazo. La mujer más joven, quizás de 20 años, con un collar hecho de piedras de río y ojos agudos que lo veían todo. «Puede». Ella susurró. Ta asintió.
Tu marido no es cruel. Mai parpadeó. Número, no lo es. Eso ayuda. Tiva hizo una pausa, luego metió la mano en una pequeña canasta y sacó un trozo de tela teñida suave. No tienes que usar sus vestidos, pero aquí no debes usar blanco. Asusta a los pequeños. Mai bajó la mirada hacia su descolorido vestido de novia, ahora sucio y desgastado. Ella no había pensado en cómo podría aparecer. Gracias, dijo ella tomando el paño. Thea se encogió de hombros, pero había suavidad en ello. Puedes coser un poco. Bien. Te enseñaremos el resto. Las horas pasaron sin medida. La risa se elevó como el canto de los pájaros. En un momento dado, un bebé fue entregado a Mai sin ninguna explicación. Ella se quedó congelada, con el corazón acelerado. Pero entonces el niño se acurrucó contra ella como si perteneciera allí. Y ella no lo soltó. Cuando el sol empezó a inclinarse hacia el oeste, Nassá se puso de pie. Vuelve mañana, le dijo a Mai como si ya lo hubiera decidido. Mai asintió, tragando saliva con dificultad. Le dolía la garganta, no por el silencio, sino por el esfuerzo de contener las lágrimas. Mientras caminaba de regreso a su cabaña, con la tela bajo el brazo y el calor del bebé aún presente en su pecho, Mai se dio cuenta de que no había pensado ni una sola vez ese día en ser abandonada o no ser deseada. El círculo no la había curado, pero había iniciado algo. Una lenta costura, una recuperación de la identidad que había olvidado que podía ser. Esa noche, antes de que el sueño la venciera, susurró en la oscuridad: «Gracias, Nantón, por dejarme el tiempo suficiente para encontrar a las mujeres». No sabía si él la había oído, pero sintió que el silencio se transformaba. Como si toda la cabaña hubiera exhalado. Mai no lo había visto en 3 días, desde que entró en el círculo de mujeres, desde que cosió su primera hebra de cuentas en la suave prenda que Thea le había regalado. Pero esa mañana, mientras se inclinaba junto al arroyo, enjuagando, con la ropa de cama del día, vio movimiento entre los árboles. Hombros anchos, botas de cuero, una trenza que le caía por la espalda. Nantan no la llamó. Simplemente se agachó junto a la orilla del río, desabrochando una cantimplora y llenándola, con movimientos lentos y pausados. Mai la observó en silencio, sin saber si él siquiera la había notado. Pero cuando se levantó, se giró y sus ojos se clavaron en los de ella. Por un instante, no se movieron. Entonces Anton asintió levemente y se adentró en el bosque, caminando lo suficientemente despacio como para que ella pudiera seguirlo si así lo deseaba. Lo hizo. Se limpió las manos, se recogió la falda y salió al sendero tras él. Él no dijo nada, ni ella tampoco. El dosel del bosque centelleaba arriba, proyectando un dorado sobre la tierra, el musgo y la roca. Sus pasos eran el único sonido, los suyos silenciosos, firmes. Los de ella, más ligeros, pero firmes ahora. Después de un rato, el sendero se ensanchó y Nantón aminoró la marcha hasta que caminaron uno al lado del otro. Seguían sin decir palabra. Mai lo miró, esperando que el silencio le resultara incómodo, pero no lo hizo. Se sentía pleno, como un fuego que no crepita, pero calienta igual. Me senté con las mujeres, dijo finalmente. Su voz fue más suave de lo que pretendía. Hice hilo. Los labios de Nan se curvaron un poco, como si él no quisiera que ella lo viera. Bien, dijo. Tienen muchas maneras de enseñar. Sí, asintió. Me dieron un vestido diferente. Bajó la mirada brevemente, luego volvió a mirar hacia adelante. ¿Te ves fuerte con él? Mai rió, silenciosa, sorprendida por su propio sonido. No esperaba esa palabra. Es la correcta. Un pájaro voló velozmente sobre sus cabezas. La brisa arreció. La mano de Mai rozó la suya una vez por accidente, y ninguno de los dos se apartó. Un poco más adelante, llegaron a un claro. Una estructura de madera estaba allí, a medio construir, con las vigas atadas y levantadas en un cuadrado perfecto. ¿Para quién?, preguntó, señalando. Nan no la miró. Para ti, si te quedas. Se quedó sin aliento. No respondió. Todavía no. Él no presionó. Deberías decidir cuándo. Llega el deshielo,
dijo. Para entonces, el arroyo habrá crecido. Si te quedas, terminaremos el tejado juntos. Si no, la miró entonces, con cierta amabilidad. Lo terminaré sola. Maya sintió, sus dedos se curvaron contra la palma de la mano. Se dieron la vuelta y emprendieron el regreso. En el camino, se cruzaron con un niño pequeño que recogía leña. Nantan se inclinó para entregarle una que había perdido en el sendero. El niño sonrió, sin miedo, ni siquiera sorprendido. «¿Te conocen?», dijo Mai. «Eres buena con ellos». Nan la miró de reojo. «Nadie nace sabiendo ser amable», dijo. «Se aprende o no se aprende». Mai lo miró fijamente, con una punzada aguda y suave subiendo por su garganta. Cuando llegaron a la cabaña, él se detuvo. «Voy de nuevo mañana, sendero oeste». «Vas mucho», dijo ella. «Hay cosas que traer, cosas que arreglar». Bajó la mirada, luego la levantó. «Siempre vuelves». «Yo también». Él sostuvo su mirada un instante más porque estás aquí. Luego se alejó, dejándola de pie en la puerta, con el corazón latidos fuertes, sintiéndose menos como un visitante en su mundo y más como parte de él. El viento cambió esa noche. El frío caía con fuerza desde la cresta, más intenso que cualquier otra noche que Mai hubiera soportado. Dentro de la cabaña, Tiva arropaba a su bebé con pieles, susurrando oraciones en su lengua materna mientras las otras mujeres susurraban noticias de la partida de casa. Nantón tardaba en volver. Mai se sentó cerca de la puerta, con los brazos alrededor de las rodillas, observando cómo la llama se apagaba. Se había consumido demasiado rápido esta noche, como si incluso el fuego supiera que algo andaba mal. Nadie pronunció la palabra en voz alta, pero el miedo se cernía sobre cada respiración. Cuando la última brasa se extinguió, Mai salió. No pidió permiso. Simplemente se adentró en la oscuridad, con las botas crujiendo en la escarcha, las manos hundidas en las mangas. El bosque se alzaba silencioso, pero no vacío. El aire estaba cargado de frío y algo más. Expectativa. Llegó al borde del claro antes de detenerse. Sus ojos recorrieron los árboles. Nada. Sus labios temblaron. «Dijiste. Volverías», susurró al viento. La voz se apagó al instante. Dio otro paso, luego otro, hasta que la cabaña fue solo un recuerdo tras ella. Y entonces, un leve golpeteo de cascos, no muy lejos. Se giró. A través de la oscuridad, emergió una figura. Grande, firme, familiar. Nantón cabalgaba solo, cubierto de nieve, con la trenza medio desenredada, un corte en la sien, pero erguido, vivo. Mai no corrió hacia él. Esperó a que desmontara y caminara él mismo los últimos pasos. «Llegas tarde», dijo, con la voz quebrada a pesar de su firmeza. «Sí, estás sangrando». «Sí, estás herido», solo en los lugares que menos importan. Mai lo miró en la oscuridad. «Dijiste que volverías, y lo hice». Él extendió la mano y le apartó un mechón de cabello de la mejilla. Tenía que encontrar algo primero. Metió la mano en el pequeño saco atado a su cinturón y sacó un bulto envuelto en tela. Lentamente, con reverencia, lo abrió, revelando un par de suaves pieles de ciervo. Zapatos, cosidos a mano con destellos de cuentas en las puntas. Mai jadeó. «¿Tú los hiciste?» «No yo, mi hermana. Le pedí que los hiciera para una mujer que camina a mi lado, no detrás». Él se arrodilló, no con ceremonia, sino con cuidado, y le levantó el pie, quitándole la bota gastada. Su calcetín estaba húmedo, deshilachado en el talón. Él no se inmutó. Se lo quitó y le ajustó el zapato nuevo con cuidado. Luego el otro. Ella se quedó quieta, con los ojos abiertos y un nudo en la garganta. «Estás descalza», dijo. «Hace mucho frío». «Caminé hasta aquí con ellos en mi abrigo», dijo simplemente. «Los necesitabas más». Mai miró fijamente los zapatos que tenía puestos, al hombre arrodillado frente a ella, y algo se desgarró en su pecho. No dolor, algo más cálido, algo aterrador. «Nantan, no necesitas decir nada». La miró. «Pero yo lo haré. Te veo, Mai, tal como eres.
Y no eres una carga. No eres vergüenza. No eres fea. Eres la mujer a la que le construiría un techo 2 veces. Se atragantó con una risa, un sollozo, tal vez ambos. Él se levantó lentamente, imponente de nuevo, pero de alguna manera más suave ahora. Ella se acercó hasta que las puntas de sus zapatos se tocaron. Entonces construyámoslo, dijo. Juntos. Él exhaló, asintiendo una vez. Y mientras caminaban de regreso hacia la aldea dormida, su mano encontró la de él en la oscuridad. Y esta vez, no la soltó. Al amanecer, la aldea comenzó a despertar, sin darse cuenta de que todo ya había cambiado. Los niños perseguían gallinas cerca de los fogones, mientras el humo se enroscaba perezosamente en la mañana gris. Mai estaba junto a Nantan en el fuego central, donde los ancianos se reunían una vez cada luna para hablar de la tierra, el espíritu y la supervivencia. Hoy, sin embargo, el círculo era más estrecho. Teiva estaba con su hijo en brazos. 2 hombres mayores, con rostros profundamente tallados por el tiempo, estaban sentados envueltos en capas de piel de búfalo. Nan no le había dicho qué sucedería, solo que importaba que estuviera con él. Cuando el mayor entre ellos, un hombre llamado Sika, levantó la mano para pedir silencio. Mai sintió una opresión en el pecho. Te vemos, dijo Sika, con la mirada fija en ella. Pero la pregunta es, ¿cómo te ves? El fuego crepitó. Mai tragó saliva. Quería esconderse, quería desaparecer. Pero la mano de Nantan permaneció en su espalda, sin presionar, solo presente. Así que dio un paso adelante. Me dieron, dijo en voz baja, intercambiada por paz. Vine aquí enojada y avergonzada. Pensé que solo era lo que quedaba atrás. Los ancianos no pestañearon. Mai respiró hondo. Pero sus mujeres me dieron calor. Sus hijos me hicieron reír y miró a Nantan, cuya expresión permaneció serena pero indescifrable. Me dio tiempo. Sé que no soy apache. Sé que vengo de un lugar que no te entiende. Pero quiero aprender. Si me aceptas, quiero quedarme. No como una ofrenda de paz, sino como parte de esto. Durante un largo rato, nadie habló. El fuego crepitó. Entonces, el anciano más joven se inclinó hacia adelante y pronunció una sola palabra. Pertenencia a Daka. Un murmullo. Subió al círculo. Tiva asintió solemnemente. Y Sika, con la mirada fija en Mai, dijo, entonces ya no eres una invitada, ya no eres una carga. Ahora eres parte del fuego. Cuídala. Mai dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Nantan le puso una mano sobre el hombro, cálida y firme. Dijiste la verdad, susurró. Respetan eso más que los linajes. Esa noche, mientras la aldea se reunía para un pequeño festín, alguien sacó un tambor. Los niños bailaron, las mujeres cantaron, y Mai se encontró junto al fuego, no fuera de él. Nanton cortó carne de un asador y le entregó el primer trozo sin ceremonia. Ella sonrió y lo tomó. Más tarde, cuando las estrellas llenaron el cielo, se sentó a su lado en la misma roca que una vez habían pasado en silencio. Me alegro de que te hayas quedado, dijo en voz baja. Yo también, respondió ella, apoyándose en su hombro. El ritmo del tambor se ralentizó, el fuego se atenuó, pero Mai ya no temía a la oscuridad. La había atravesado y se sentía aún completa, tal vez incluso más que completa. No sabía qué traería la siguiente luna. Pero ahora tenía una cosa clara. No la habían delatado. La habían encontrado. Mai despertó con el canto de los pájaros y el aroma del enebro. El humo flotaba suavemente por la cabaña. Su cuerpo estaba inmóvil, pero su corazón latía como si hubiera corrido un largo trecho y finalmente se hubiera detenido en un lugar seguro. La manta con la que Nanton la había cubierto durante la noche aún conservaba un rastro de su aroma, cálido y tranquilo. Se levantó lentamente y salió descalza, sintiendo la tierra fresca bajo sus almas. El pueblo se movía con suavidad. Mujeres cargando agua, niños corriendo entre tendederos, ancianos estirándose hacia el sol naciente. Nadie la miraba, nadie susurraba. Por primera vez desde su llegada, Mai se dio cuenta de que la veían no como la forastera,
ni como la chica pálida que llegó envuelta en vergüenza y polvo, sino como Mai, simplemente Mai. Nan estaba de pie cerca de los caballos, hablando con un niño en voz baja. Al verla, sonrió, no ampliamente, ni con fanfarria, sino con algo más profundo. Ella se acercó a él y, sin preguntar, tomó las riendas de su mano para ayudarla. Él no la detuvo. Esa noche, le llegó el té con un bulto. Esto era mío, dijo, antes de que mi hija creciera. Dentro había un vestido, de suave piel de masa con cuentas. Mai no se atrevió a tocar. No tienes que ponértelo, dijo Ta. Pero sería bueno que lo hicieras. Mai lo llevó esa noche. La aldea se reunió de nuevo, no para consejo esta vez, sino para celebrar. No hubo ceremonia de matrimonio como ella había imaginado en el asentamiento. Sin sacerdote, sin velo, sin anillo, solo un círculo de personas a las que había aprendido a amar. Un fuego que jamás la juzgaría. Y Nantón, que esperaba como si siempre hubiera sabido que ella diría que sí sin decir palabra, y lo hizo, no en voz alta, no con un discurso, sino con la forma en que se acercó a él y tomó su mano palma con palma. Fue suficiente. Una niña llevaba un solo hilo rojo alrededor de sus muñecas, una silenciosa costumbre de unidad, y los ancianos observaban con ojos que reflejaban tormentas y estaciones. Mai no lloró, no porque no se sintiera conmovida, sino porque no quedaba nada por lo que llorar. No más vergüenza que arrojar, no más miedo que ocultar, solo paz, solo pertenencia. Cuando las estrellas florecieron en el cielo y el fuego se suavizó hasta brillar. Mientras le lavaba los pies, Nantón trajo una palangana de agua tibia y se arrodilló de nuevo ante ella. Ella parpadeó de nuevo. Él siempre miraba hacia arriba. Y mientras le lavaba los pies, no para limpiarla, no para consolarla, sino para honrarla, Mai se inclinó, le tomó la cara en las manos y susurró, «Ahora te veo». Él sonrió. «Y yo te veo». Nadie vitoreó. Nadie necesitaba hacerlo. Su silencio fue la mayor bendición de todas. A lo lejos, un coyote aulló. El mundo seguía girando, indiferente y salvaje. Pero para Mai, todo había cambiado. Había pasado del rechazo a la reverencia, de la vergüenza intercambiada al amor sagrado. Se había sentado sola en un lecho nupcial llorando. Pero esta noche se alzaba elegida. No porque fuera hermosa, no porque estuviera fija, sino porque finalmente fue vista, y al verla, amada en silencio y para siempre.